yo tomé la decisión que mis hijos se quedaran con su papá. Ya estaba grande, ya me había desarrollado, mi mamá me bañaba, me vestía y me empolvaba la cola. Todos los seres humanos estuvimos en el vientre de nuestra abuela. Y me dijo, es que ahí me colgaba mi papá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Historias de Fracasos con Final Feliz. Hoy estoy muy complacido de tener con nosotros aquí en nuestro podcast a una persona muy especial, colombiana también. Oiga, todos los que hemos traído han sido colombianos. Hay que empezar a internacionalizarnos un poquito. Se trata nada más y nada menos que de Margarita Otero. Ella es una persona que maneja muy bien un tema muy importante del que vamos a estar hablando seguramente más adelante en este podcast y tiene que ver con la arqueología del ser, arqueología de las emociones, arqueología del sistema. ¿De eso qué es? ¿Con qué se come? Pues de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero saludamos a Margarita. Bienvenida, Margarita, a Historias de Fracasos con Final Feliz. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Hola César, a ti, gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso, porque siento que estos espacios van a conocer esas historias que están detrás, sobre todo los que vinimos a un nuevo país, a un nuevo comienzo. Contémosle un poquito a la gente, ¿quién es Margarita Otero? Ok, esa es una pregunta profunda, porque si me preguntas quién, pues yo aprendí que no soy mi nombre, que no soy mi nacionalidad, que no soy mi profesión. Así que yo voy a decirlo así y es como lo que yo pienso, que soy un espíritu habitando una historia humana y queriendo conectar con algo muy profundo internamente. Ahorita también estás generando contenido, estás manejando todo esto de la arqueología de las emociones. ¿Qué es la arqueología de las emociones? Porque a mí me hablan de arqueología y lo primero que me imagino es a Indiana Jones. Y como que no te imagino a ti con chaqueta de cuero, látigo y botas por allá revolcando tierra. ¿Qué es la arqueología de las emociones? Bueno, mira, la arqueología emocional nació a base de un montón de estudios que he venido realizando desde hace más de 18 años, primero en mí, pero básicamente es ir profundo en tus raíces para encontrar esos tesoros escondidos que dejaron tus antepasados, esos tesoros escondidos que algunos los sientes como bloqueos y esos tesoros escondidos que no estás utilizando en tu beneficio y que también hacen parte del regalo que te dejó tu linaje. O sea, si entiendo bien, es como ir a la raíz de quiénes somos. Todo lo que traemos, tanto lo bueno como lo no tan bueno, y cómo podemos sacarle el máximo provecho a ese tipo de cosas. Sí, mira, básicamente todos los seres humanos estuvimos en el vientre de nuestra abuela y está científicamente comprobado. Todos los seres humanos estuvimos en el vientre de nuestra abuela materna. ¿Cómo es eso? Mira, las mujeres cuando venimos a este mundo, venimos con nuestros óvulos contados, ¿sí? Y la información por eso se transmite 1, 2 y 3 generaciones. Ok. O sea, la abuela, la mamá y la hija o el hijo. Exacto. Okay. Pero en el caso sobre todo de las mujeres, cuando el óvulo que fecundó mi abuelo para que mi mamá viniera a este mundo estaba en el vientre de mi abuela, ya venía la información de mi abuela, de mi mamá. Cuando yo descubrí eso, yo dije, wow, qué maravilla. O sea, no se me hubiera ocurrido que eso fuera posible. Antes de seguir adelante con ese tema, contémosle un poquito a nuestra audiencia cómo llegas a todo ese mundo de la arqueología emocional. ¿Cómo lo descubres? ¿Qué hacías antes de eso? ¿A qué te dedicabas? Yo tengo 42 años y llevo 18 años trabajando en mi crecimiento personal y básicamente fue porque no me sentía la mejor madre, no me sentía la mejor esposa, no me sentía el mejor ser humano. Okay. Y la gente a veces veía cosas muy bonitas en mí que yo misma no veía y yo no entendía por qué no las veía. Y empecé a ir atrás y si nos vamos a todas las raíces, sobre todo latinas, hablando ayer hablaba precisamente con una amiga
Si nos vamos a, como tal, a lo que conocemos en Colombia, por ejemplo, hay historias que si nos vamos a hablar de nuestros abuelitos, que no son todas, pero la mayoría, que tuvieron que aguantar muchas cosas y quedarse calladas y reprimieron un montón de cosas. Y si te das cuenta de las mujeres, vienen como con esa revolución y como con esas ganas de pelear y esas ganas como de alzar la voz. Sí. Todo eso viene reprimido de un montón de generaciones que guardó silencio. Entonces, volviendo al tema de por qué decidí crear arqueología emocional, fue porque primero hice un estudio de mi familia. ¿Y qué encontraste en ese estudio? Encontré muchos patrones repetitivos, por ejemplo, de divorcios en las mujeres de mi familia, ¿En ambos lados, familia materna y paterna? en ambos lados. Sí, también encontré, por ejemplo, en mi casa, yo solamente pensaba que había existido mi abuelo, que tenía muchas propiedades, y un tío que vivía en el exterior, que eran como mis Tus referentes de que tenían dinero en la familia. Yo pensé que eran los únicos. Y mi abuelo, pues, tuvo una niñez muy complicada. Él se hizo solito. O sea, claro, ¿Tu abuelo materno o paterno? materno. Antes de yo saber esto, pues mi conversación era, es que mi abuelito es tacaño, es que mi abuelito no sé qué, es que mi abuelito es muy odioso. Desde el juicio. Desde el juicio. Pero cuando me fui a investigar todo lo que él tuvo que hacer para formarse, nosotros nos había un pueblito que se llama Agua de Dios. Sí. En ese pueblito, ahí estaba la finca de los papás y él le compró como las partes a los hermanos y había un palo de totumo y yo veía que él lo tenía como, no permitía que nadie lo cortara. Santuario. Sí, como un santuario. Y yo, pues ella me dio por preguntarle y sé por qué cuidaba tanto ese árbol y me dijo, es que ahí me colgaba mi papá. Ese era su Y yo, columpio. oh my God, no. O sea, Lo colgaba de vestido. castigaba en ese palo y yo me quedé como, Lo colgaba de querer acabarlo. sí, lo colgaba, lo azotaba y ver todo, o sea, ya empecé a cambiar mi punto de vista y a verlo como un hombre, ¿no? Porque cuando ponemos las etiquetas, entonces es mi abuelo y mi abuelo se porta así, es odioso con mi mamá y no sé qué, empezamos desde los juicios. Cuando él cuenta su historia, que vivió en un pueblo donde eran todos leprosos, pero él no tenía lepra, que para poder salir de ahí y estudiar, porque su papá no le dejaba estudiar, pensé que el estudio era para los burros. Ellos se volaron 2 hermanos para Bogotá y se fueron a estudiar solitos. O sea, creo que tenían 15 años, 16, cuando se fueron desde Agua de Dios para A Bogotá Bogotá. a estudiar, Abrirse mundo. abrirse camino. Entonces yo dije, wow, mi abuelo que en paz descanse ya, él falleció. Ver su historia me ayudó a conectar con que él también fue perseverante, salió adelante y se fue de su sitio, pues, para ser una mejor versión de él mismo. Entonces, cuando empecé a descubrir todas estas historias que había detrás, empecé a quitarle las etiquetas. Y es una invitación que les hago a las personas que ven este programa. Si tú quieres mejorar la relación con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu abuela, quítale la etiqueta y llámalo por su nombre. Yo le digo soltar a mamá, a papá y a familia, pero soltar no se trata de, ya no les voy a hablar, o sea, porque la palabra soltar a veces asusta, ¿no? ¿Y cómo llevamos eso a la práctica cuando de pronto es para soltar otro tipo de relación? Por ejemplo, entre pareja, con los hijos, con el jefe, con el supervisor, con el compañero de trabajo, ¿también se puede hacer o solamente es llevado al plano familiar? Pues yo lo he hecho en plano familiar, porque la verdad no he tenido muchos jefes. Sin embargo, sí tuve una ruptura, yo soy divorciada y siento que es un tema más de aceptación, de aceptar lo que está pasando aquí y ahora. Cuando una relación se termina, pasaron muchas cosas previas antes de que dijéramos no más. Sí. O sea, no es como que hoy me levanté Sí, ya. despelucada y dije, ¿sabes qué? Esto se acabó y ya.
no es desde ahí. Han pasado muchas cosas y creo que yo creo que en ambos casos se dan señales y si no buscan apoyo, ayuda, terapia y no quieren resolverlo, no hay nada que hacer. ¿Cuánto tiempo estuviste casada? 18 años. 18 años. Y cuando empiezas a trabajar en ti, ¿estabas todavía casada? ¿Y cómo fue la reacción de tu pareja, de la pareja de ese momento, cuando empezaste a trabajar en ti, a buscar todo este tipo de cosas, a investigar sobre tu familia? ¿Hubo apoyo? ¿O, uy, esta vieja se me enloqueció? ¿Cómo fue ese proceso? Y quiso tomar parte, pero siento que no logró conectarse con él mismo. Nosotros fuimos a terapia, fuimos a psicólogos, fuimos a iglesias. eh, ya después que entré en este tema del crecimiento personal, hicimos un montón de procesos. Y mientras él estaba inmerso en el proceso, él tuvo unos cambios significativos. Pero cuando volvió a la 3D, yo le digo, al mundo real, y se desconectó, volvió nuevamente a sus patrones repetitivos que no lo hace una mala persona. Yo no considero que mi expareja sea una mala persona. Considero una persona muy buena. Sin embargo, no nos entendimos. Y o sea, yo decidí terminar la relación después de 18 años. Y yo le dije, el día que yo haga eso es porque ya, Ya es definitivo. sí. Lo último fue como entramos a un psicólogo analítico, algo, es que no me acuerdo. Es una psicología como diferente y era como muy analítica. Y lo primero que le dije, mire, la verdad pasa esto, y si esto no se soluciona, y si no podemos con esto definitivamente, ya no más. ¿Eso fue hace cuánto, el divorcio? Yo creo que ya casi 7 años, 6 años y medio aproximadamente. Bueno, el nombre del podcast es Historias de fracasos con final feliz. Y para muchas personas, una separación, una ruptura de un matrimonio después de 18 años puede significar un gran fracaso, porque cuando tú decides juntar tu vida con otra persona, te haces un proyecto de vida junto a esa persona, y tener que renunciar de un momento a otro a esos sueños, a esas metas, a esa vida que de una u otra forma habían proyectado, puede verse como un fracaso. ¿Cómo lograste superar ese divorcio para todas las personas que de pronto en este momento están pasando por una etapa así o están pensando hasta dónde lucho? ¿Será que soy persistente o será que ya es terquedad? ¿Cómo aprender a identificar eso y cómo superas ese fracaso en tu vida para poder darle paso a una nueva relación y empezar a vivir en plenitud desde el amor? Bueno, en mi caso, algunos psicólogos y personas dirán que no, pero yo hice el duelo dentro de mi matrimonio. Yo lloré esta vida y la otra en ese momento, soltando poco a poco esas expectativas, esas historias que se construyeron, esos sueños. Y además que para mí siento que fue aún más difícil porque yo tomé la decisión que mis hijos se quedaran con su papá. ¿Por qué tomaste esa decisión? Yo tomé esa decisión para no ser egoísta con mis hijos. Mi expareja pretendía que viviéramos todos en la misma casa, como si siguiéramos casados, Sí, sí. y eso no iba a funcionar. Muy progresista. Sí, no, yo tuve una amiga que ella vivía así y yo vi de cerca su dolor y era como seguir en lo mismo, pero ya no dormimos juntos. Sí, sí. Y yo dije, no, mis hijos estaban en sus últimos años de colegio, ¿Qué edad tenían cuando tomaste la decisión? 15, 16 y 20, y 23, creo. Bueno, ya estaban grandecitos. Sí, sí, sí. O sea, cuando digo que ellos se quedaron con el papá, no se quedaron como bebés porque no. Y creo que no fui capaz antes de tomar la decisión también por eso. Yo, pues, había hecho redes de mercadeo, pero yo no generaba ingresos, o sea, yo no me había sostenido yo solita, nunca.
Mis hijos Era el tenían, proveedor de la casa. exacto, mis hijos tenían sus habitaciones, sus amigos, su colegio, todo ahí. Y además, pues mi expareja había acabado como de pensionarse Sí. y estaba en la casa todo el tiempo, cuando nunca había estado. Entonces, fue una decisión muy difícil, porque para mí mis hijos son muy importantes. Bueno, y Pero, para todas las mamás, ¿no? pero lo que tú dices, pensar no desde el egoísmo de son mis hijos y soy su mamá y los quiero conmigo, sino pensar desde lo que hablábamos antes de soltarlos, de pensar en su bienestar, de anteponer su felicidad y su bienestar al tuyo, es una muestra de amor también. Sí, ellos, digamos que no, la mayor lo entendió más fácil, los otros dos pequeños les costó entenderlo. Ellos lograron terminar sus estudios, rehicieron una relación con su papá porque no se la llevaban tan bien. Entonces, siento que además ahorita son independientes, saben cocinar, o sea, son unas personas autosuficientes y eso me encanta porque creo que desde pequeños yo quería que fueran así, porque bueno, acá, confesión, mi mamita hermosa tenía súper consentida, yo ya estaba grande, ya me había desarrollado, mi mamá me bañaba, me vestía y me empolvaba la cola. ¿En serio? O sea, Mi mamá era súper consentidora. eras el juguetico de tu mamá, la muñeca de tu mamá. La muñequita. Jugaba las muñecas contigo hasta los 15. Ella era feliz, yo, por Dios. No, en realidad mi desarrollo fue muy chiquita, entonces como que para ella era difícil entender que yo ya había crecido, inclusive eh, me ponía vestiditos de babero, de estos de niñas pequeñas, y pues mi tía apenas me miraba y como que no ¿Y tú cómo te sentías en ese momento? ¿Para ti era normal o tú ya te sentías como rara? Uy, mi mamá está como Sí, loca. me sentía como asfixiada. Mm. O sea, inconscientemente me sentía asfixiada, es más en esos momentos. mm, digamos que yo tengo unos dones especiales. Yo veo cosas y escucho cosas de las personas a veces, no siempre. Entonces, cuando yo estaba pequeña, ella me llevaba a la iglesia, ¿no? Sí. Y en la iglesia, yo me acuerdo que decían que todas esas cosas ocultas eran del diablo. Y yo como que las bloqueaba para que... Y yo decía, no, yo no voy a ser del diablo porque a mí me enseñaron que eso era malo. Sí. Entonces, de ahí, como que negué una parte de mí. Negué una parte de lo que yo era, De tu esencia. de mi esencia. Y creo que cuando, o sea, descubriendo mi historia, me di cuenta que mi mamá no me había dejado tomar muchas decisiones porque ella me quería tener en una jaulita de oro, claro, pero donde no me pasara nada, como protegiéndome. No te dejaba tomar tus decisiones, No, cometer tus errores, no, vivir tu vida. exacto. ¿Y en qué momento rompes como ese yugo, llegas a la independencia, pues, y empiezas a vivir la vida y a enfrentarte a la realidad tú sola? Después de que me divorcié. O sea, más o menos como a los 34, 35 años. Sí, porque, a ver, yo digo que yo pasé de la casa de mi mamá a la casa de mi ex esposo. Y fue, pues, como De la cuna a la cama. sí, pero también generarme, o sea, él tenía una estructura, trabajó, era militar, entonces tenía como una estructura y era como un papá, ¿sí? Y yo no había tenido, mi papá no había estado en mi vida, entonces era como haber buscado un papá. No era muy mayor, me llevaba 8 años apenas, pero sí tenía Como esa personalidad de papá. sí, ¿Ah? entonces era como estricto, como, además que los militares como que allá adentro, como dicen ellos, que los desbaratan y los vuelven a hacer para que, Para forjarles un carácter. forjarles un carácter, exacto. Entonces yo a veces le decía, ay no, hágame el favor y deja ese uniforme allá afuera. Aquí adentro sea una persona normal, aquí sea una persona normal, allá deje el uniforme porque... Deje las botas allá y acá póngase babuchas. Ay sí, sí, sí. Creo que fue uno de los conflictos como más complicados. La primera decisión que tomé fue eh, pues tener a mi hija. Yo quedé embarazada muy chiquita, como 15 años aproximadamente.
Y, y pues yo me sentía como mi mamá jugando con una muñeca, yo no sabía qué hacer, o sea, hoy contaba una anécdota en un post de Facebook que me pareció muy curioso de cosas inocentes que piensan los niños. A los 14, 15 años tú eres inocente. Sí, para muchas Voy a cosas. contar una anécdota, no se van a reír tanto. La enfermera se rió muchísimo. Yo estaba, o sea, ya había tenido mi bebé y ella estaba llore que llore. Y pues no había nadie más en la habitación. Entonces vino la enfermera, porque yo era la bebé, dele comida. Y yo, es que no han venido a abrirme los huequitos para que salga la leche. Tú pensabas que tenían que, así como lo Pues es que no me salía nada, pues yo decía, debe ser, o sea, yo decía, debe ser como cuando te abren los hoyitos de la las orejas oreja. para poner el arete. O sea, créanme, o sea, por más de que hubiera quedado embarazada y todo, era una niña, o sea. Bueno, antes de continuar con esta historia que estamos hablando con Margarita Ortega, les hago la invitación para que se suscriban al canal, para que activen la campanita, para que den me gusta, para que compartan. Es algo que es completamente gratis y a nosotros como creadores de contenido nos ayuda un montón. Si les está gustando, compártanlo, dejen en los comentarios qué fue lo que más qué es lo que más les ha llamado la atención y compártanlo con amigos, con amigas, si les gusta con sus amigos, si no les gusta con los enemigos, pero compártanlo. ¿Ah? Bueno, Margarita, entonces viene toda esta etapa en la que creces con una mamá sobreprotectora, te casas y llegas donde un esposo papá y tomas la decisión de terminar la relación, de acabar con matrimonio de 18 años y nos acabas de comentar que por primera vez como que enfrentas la realidad de decir, ok, ahora soy yo sola frente a la vida. ¿Cómo fue eso? Primero no sabes qué hacer. Primero como que empiezas a mirar. Lo que sí tenía claro era que no iba a volver a la casa de mi mamá. O sea, Bueno, y antes de que continúes, de qué ibas a vivir? Porque acabas de decir que tú no eras económicamente independiente, no tenías un trabajo estable, entonces tomas esa decisión que muchas personas dirán, uy, pero esta vieja está loca, deja a los hijos con el papá, se va sin tener de qué vivir. ¿Qué empezaste a hacer? pues me generé ángeles en el camino. Una amiga también se ha acabado de divorciar. Allá me fui a meter en. Dios la hizo y ellas se juntaron. ¿Ah? Sí. Y después de. Bueno, mientras estuve casada, en una de las redes de mercado me fue muy bien y logré comprar una camioneta. Esa camioneta la vendí y tenía conocidos que tenían negocios. Tenía una amiga que había hecho un fondo de inversión y me daba una rentabilidad por ese dinero de la camioneta. Eso me duró como casi 2 añitos, casi 2 años. Y casi 2 años, bueno, ahorita no recuerdo bien, pero sí más o menos, como año y medio. Entonces no era mucho, pero pues alcanzaba para mí. Y pues mis hijos estaban cubiertos, pues yo no les cambié absolutamente nada. Yo me fui, yo no me llevé ni una olla, ni ropa, solamente mi ropa. O sea, yo dije que ellos no les cambiara mucho su entorno. O sea, literalmente empezar de ceros. Sí, cero. De Con la ceros con mi ropa, experiencia que traí. con mi ropa, sí, con mi amiga. Pero ya había sanado muchas cosas por cuanto tomé la decisión. También fue porque me di cuenta que él no quería seguir avanzando en el crecimiento y yo me sentía como anclada, o sea, como si estuviera jalando a alguien. Y ya cuando tomé la decisión y hablé con mis hijos y me fui de la casa, fue un duelo distinto. Como nos contaste hace un instante, el duelo grande, por llamarlo de alguna manera, ya lo habías vivido dentro del matrimonio. ¿Cómo fue esta nueva etapa del duelo? Estuve 15 días, en ese momento también tenía un amigo muy especial que se había ido de viaje y precisamente antes de llegar a la casa de mi amiga yo me quedé sola 15 días en ese apartamento mirando qué era lo que iba a hacer con mi vida. ¿En algún momento dijiste, uy, yo como que la embarré, mejor me devuelvo? ¿O nunca tuviste esa opción contemplada?
No, tal vez por el tema de mis hijos. Ese era como pero el matrimonio, o sea, cuando tomé la decisión era porque ya estaba segura de que no iba a volver. Ahí se abre como un tema para que podamos explorarlo un poquito y es la importancia que juega la pareja en tu vida. ¿M? La pareja es tu socio en esa empresa que se llama hogar, que se llama familia, que se llama vida. Y muchas veces cuando las personas escogen pareja, como que no tienen en cuenta muchas cosas, sino simplemente, ay, me gusta, me siento bien con él. Y después cuando ya empieza la convivencia, cuando empiezan otras cosas, como que se dan cuenta que dicen, no, este socio como que no es el que yo quería para montar mi empresa, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las cosas más importantes que una persona debería tener en cuenta al momento de elegir a su compañero o a su compañera de vida? Ok, una pregunta muy buena. En mi caso, yo tenía 19 años. Mm, Tenía una tía que quería quedarse con mi hija mayor. Mm, Y para evitar que se la llevaran, mi expareja decidió hacerse cargo de nosotras dos. ok. Y su propuesta en ese momento me pareció válida. Igual éramos novios. Pero él era el papá de la niña. No, Oh, ok. pero él adoptó a mi hija. O sea, él es el papá, Quien la crió. crianza y con nombre, apellido, todo. No fue el papá que la engendró, pero fue el papá que estuvo Desde los presente en todo su momento, todo 3, momento. 4 años fue el papá de mi hija Entonces, mayor. era tu novio, estás en esa situación con tu tía y él dice, vamos a quitarnos ese problema de encima, casémonos, yo me hago cargo de tu hija. Ujú, Y la tomo como si fuera mía. ujú. Ok. Sí. Entonces, siento que yo tomé una decisión. Yo le dije a mi hija que le iba a dar el hogar que yo no tuve Mm. y cumplí esa promesa. Pero basado en eso, claramente a los 19 años, yo no dimensioné, porque además mi mamá era separada, entonces yo no tenía como, Como ese como referente. ese referente de como mis abuelos, por ejemplo, mi abuela no se divorció nunca de mi abuelo, pero por ejemplo ahí está un ciclo que se repitió. Ella se fue de la casa, Tu abuela. mi abuela se fue de la casa a cuidar a su mamá porque se enfermó. Y mis tíos ya grandes y mi Y abuelo se queda. en el caso de tus papás, ¿también fue tu mamá la que tomó la decisión de irse? Sí, pero por otras razones diferentes. Pero fue la que se fue. O Sí, sea, nuevamente como que se va repitiendo el patrón. ¿Mm? sí, mira, ahí están. Mm. Por eso digo, todas las cosas se van repitiendo de una forma u otra. Entonces, en, pues claramente no tomé la decisión basada en esta persona de verdad va a cumplir con esos requisitos. Creo que yo no tenía ni siquiera requisitos. A los 19 años yo no, creo que yo no Pero pensaba casarme. hoy en día, después de esa experiencia, con todo el conocimiento, con todo el trabajo que has hecho en ti, ¿qué le podrías decir a las personas que nos están viendo? Que más que requisitos, es como qué es lo más importante para tomar en cuenta al momento de escoger la pareja con la que vas a compartir tu vida. A mí no se me olvida una vez un estudio bíblico que hizo mi hija, donde decía, conoce a tu pareja primero como amigo, porque como amigo tú vas a ser tú, vas a ser honesto, Sí. te vas a mostrar como eres. Pero muchas veces nos vamos derechito, o sea, ni siquiera lo conocemos como amigo, sino derechito. Derechito a lo que vamos. Y cuando no nos damos esa oportunidad, primero mira, ¿qué quieres tú? ¿Quieres hijos? ¿No quieres hijos? ¿La persona quiere hijos? ¿No quiere hijos? Em, ¿Qué creencias religiosas tienen? Eso también es importante porque al final cuando tienen hijos van a estar chocando mucho entre, no, tiene que ser católico, no, es que tiene que ser cristiano, no, es que no sé qué. Y van a estar chocando muchísimo por cosas que parece que no fueran importantes, pero son muy importantes. Que hay que hablarlas desde un comienzo. Exacto, hay que hablarlas desde un comienzo. Cosas como, ok, esta persona me va a respetar, grita mucho, no grita mucho, y si en el caso de las mujeres,
perdón la palabra, jode mucho, no jode mucho. Pero ¿cuál es la que no jode? Vea, el secreto es que dicen que cualquier relación, si usted quiere que su relación funcione bien, que ella esté feliz. Pero yo pienso que ambos deberían estar felices. Dicen en inglés, happy wife, happy life. Sí, eso lo dicen así, pero sin embargo yo siento que ambos deberían ser felices y ambos deberían estar buscando su felicidad. Totalmente de acuerdo. Yo pienso, para complementar un poquito esa parte, que uno debe tener muy claro cuáles son sus no negociables. Sí, entonces, si por lo menos para mí es muy importante el orden, pues no puedo estar con una persona desordenada, porque tarde o temprano va a chocar. Y puede que para muchas personas sea algo muy superficial, pero para otras personas quizá no. Si para mí es muy importante estar con mis amigos, salir de juerga de vez en cuando, tomarme mis traguitos, pues debo estar con una persona que lo entienda y que lo acepte. Entonces pienso que para poder escoger a esa persona hay que tener muy claro cuáles son mis no negociables, en cuáles puntos estoy dispuesto a ceder y hasta dónde. Y hasta dónde. Porque tampoco se trata de que todo sea como yo digo y a mi modo, sino, ok, en esto yo no puedo negociar, ¿en qué no puedes negociar tú? Ok, podemos Llegar a un acuerdo. compartirles que estos puntos son como medios, trabajémoslos así y podemos de pronto avanzar. Margarita, hablando de la historia de tu mamá, de tu abuela, tuya que se viene repitiendo, ¿cómo empezar a identificar primero esos patrones y después cómo romper con esos patrones para que no se siga repitiendo la historia en nuestra vida y en nuestras próximas generaciones? Mira, esa pregunta me encanta porque uno, lo primero es investigar. Vean, ustedes han visto esas películas donde los indios nativos de Norteamérica Sí. se reunían alrededor de una fogata y compartían las historias de sus antepasados y donde ellos sabían quién había sido su abuelo y qué había hecho, quién había sido su bisabuelo y quién había sido tal persona de ese clan y qué habían hecho. Eso se perdió en nuestra cultura. Nosotros, si tú le preguntas hoy en día a un joven, venga, ¿y su abuelito qué hace? Él vive por allá, no sé dónde. Yo lo veo de vez en cuando. Y, no, ni idea. ¿Cuántos años tiene? No, no sé. ¿Y qué estudió? ¿Usted sabe? No. Y eso se perdió. Entonces, si le preguntan a mamá y a papá, ellos van a tener unas versiones. Entonces, escríbanla. Pero si le preguntan a las tías, a los tíos y a personas externas, cada uno tiene una historia y cada uno vio cosas distintas. Y si pueden hablar con los abuelos y todavía están vivos, mejor. Mejor. Pero si pueden hablar con los hermanos de los abuelos también. O sea, si están, o sea, hagan esa investigación, den la oportunidad de ver de dónde vienen, de descubrir esos tesoros familiares, porque son tesoros familiares. Esos tesoros que te llevan a descubrirte, a conocerte, porque empiezas a entender cosas de ti que no entendías. Hacia atrás, en tus generaciones pasadas, ¿hasta dónde alcanzaste a investigar? ¿Abuelos o...? Se investiga papás, abuelos y bisabuelos. Ok. Y los hermanos de mamá y los hermanos de papá. Ese es como el cuadro. El árbol genealógico que hay. El mapa que deberíamos armar, o el árbol genealógico que deberíamos organizar y empezar a mirar todas esas historias y a quitarles las etiquetas. Vean, ese ejercicio es magnífico. ¿Qué buscamos con ese ejercicio? ¿Cuál es el resultado que deberíamos tener? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes un conflicto con tu mamá y, digamos, un ejemplo, veniste a replicarlo con tu pareja, porque usualmente en los hombres replican la relación con su mamá o la de su mamá con su papá, ¿sí? O sea, su papá de ella. Exacto, una de dos. Pero usualmente, cuando tenemos conflictos con nuestra pareja, esa persona no está ahí para hacernos la vida imposible. Esa persona está ahí para mostrarnos, y es otra forma de descubrirlo. Esa persona está ahí para mostrarnos, para servirnos de espejo de qué cosas me molestan,
Cuando cuento eso que me molesta, es un conflicto que tengo con mi mamá. O sea, es un espejo donde me está Mostrando mostrando qué aprendizaje necesito. o qué hay ahí adentro que no me, o sea, que me tiene en este momento creando este caos aquí al frente. Aprender a conocerme a mí mismo. La pareja es un espejo maravilloso que te ayuda a entender todos esos traumas. Miren, ustedes dirán, la palabra trauma suena horrible, pero cuando somos niños, no sé, hay un libro maravilloso que se llama Los Cuatro Acuerdos y habla de una historia y habla de lo que decimos, de lo que hacemos los papás con nuestras palabras. La mamá llegó estresada y la niña cante y feliz y brinque y cante. Y cuando los papás estamos estresados, usualmente, ¿qué hacemos? Es, Regañar, gritar. ¿cierto? Sí. Esa mamá, sin quererlo, estresada de su vida, le dijo, cantas horrible, cállate. Eso Y fue lo eso- que la niña entendió. Exacto. Y la niña nunca más volvió a cantar. Y si le decían canta de grande, no cantaba porque decía, no, yo canto feo. O le da pena. Tal vez tiene una voz hermosa, ¿ves? Entonces, esos, digo yo, son como recogiendo rastros y por eso me encanta el tema, el nombre que pusimos de arqueología emocional, que tú te das cuenta cuando miras lo que hacen los arqueólogos. Es excavar. Es excavar, pero también es ir uniendo piezas, porque a veces se encuentran acá una parte y por acá encuentras otra. Y por acá encuentras otra. Y cuando empiezas a armar el cuadro completo, ahí es donde empiezas a descubrir qué forma tiene ese tesoro y qué es lo que te está mostrando de ti mismo. Y eso, por ejemplo, en el caso nuevamente del ejemplo de la mamá, para sanar con tu mamá eso, te queda más fácil si tú le dices por su nombre. En mi caso, yo le digo mamá Astrid, ella al principio se molestaba porque decía, pero si yo soy su mamá, ¿por qué me dice así? Y yo, mamá, pero así te llamas, Es falta de respeto. así te llamas. Que ella lo entendiera no fue fácil, sin embargo, yo se lo expliqué de una forma amorosa y le dije, cuando sueltas la etiqueta, logras ver a esa persona como una persona, como un ser humano, que también tuvo una niñez, también tuvo una vida, que también tuvo unos traumas, y dejas de darle tan duro como cuando le dejas puesta la etiqueta de mamá. Cuando se la quitas, te das la oportunidad de ver ese ser humano que también vino a este mundo. No sabes en qué condiciones, no sabes qué cosas pasaron, no sabes qué cosas vivieron. Y cuando le quitas esa etiqueta, los logras ver como seres humanos, porque a veces somos muy compasivos con un amigo, somos muy compasivos Con los con los desconocidos. desconocidos. Pero cuando le quitamos esas etiquetas a nuestra familia, nos damos la oportunidad de darles ese mismo derecho y esa misma compasión que se merecen de parte de nosotros para entender que nos dieron lo que tenían para darnos. Eso que tú dices es supremamente cierto, muy interesante, porque con los demás uno es completamente diferente, decente, formal, querido. Vamos a poner el ejemplo que estamos en un restaurante y necesitamos la sal que está en la otra mesa. Tú a la otra persona le dices, disculpe señor, señora, ¿puede ser tan amable de prestarme, de pasarme su sal? Y el otro, sí, claro, cómo no, que estás en la casa, ¡ay, la sal! Exacto. Y así mismo nos comportamos con nuestra pareja porque la hacemos cercana. Pero bueno, digamos que entonces la clave está en poder quitarle esas etiquetas al papá, a la mamá, en fin, a todos. Pero decirlo es fácil, pero hacerlo no creo que sea tan Por eso sencillo. necesitas un guía. Mira, yo creo en la terapia 100%. Yo todavía hago terapia. Todavía tengo terapia con personas. Lo hemos hablado acá en otros podcasts anteriores y es la importancia que la gente normalmente le da al hardware, al cuerpo, a la salud física, pero muy poca importancia a la salud mental, emocional y espiritual. Y somos un todo. Si la mente no funciona bien, se va a ver en el cuerpo, va a redundar en las relaciones, entonces finalmente todo se empieza a afectar. Exacto. Entonces ahí viene otro tema que también hemos hablado mucho en este podcast y es el saber encontrar un mentor. Mentor no es solamente el que me ayude en los negocios, a conseguir dinero,
Mentor es toda persona que me guía en un proceso para llegar al lugar en el que yo quiero estar. Y el mentor que yo debo buscar es una persona que ya esté en ese lugar o que ya haya pasado por ahí. ¿Mm? Exacto. Hablando de eso, entonces, Margarita, las personas que de pronto quieran saber un poco más de este tema, que quieran ahondar, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, me encuentran en todas mis redes sociales como soy Margarita Otero, en Instagram, TikTok, YouTube. Ahí me encuentran en todas mis redes sociales como arroba soy Margarita Otero. Ahí hay muchos videos en los que se pueden apoyar a dar indicios de cosas internas y de cómo tal vez se han sentido, cómo eso les puede transformar la vida. A veces esas cosas que me generan resistencia en un principio, detrás de eso hay regalos maravillosos. Yo siempre pongo un ejemplo. Yo salté de paracaídas en Dubái, era un sueño que tenía, pero yo lo hice porque vi un video de Will Smith donde él estaba listo para saltar. Una de sus frases más famosas fue que todo lo maravilloso de la vida está detrás del miedo. Y eso que tal vez adentro les hace sentir miedo a querer indagar, a querer preguntar, a querer saber qué pasó con su familia y a querer conocerse a través de ellos, no saben qué regalos tan maravillosos son los que les permiten tener en sus propias vidas. Bueno, Margarita, ya para ir terminando, vamos con unas preguntas rápidas de respuestas rápidas, ¿sí? Un ping-pong de pregunta y respuesta. ¿Cuál fue o cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dejado todo este mundo de la arqueología emocional? El autoconocimiento, ¿Qué fue eso que conociste de ti que te sorprendió? mis sombras, aceptar a mi sombra, aceptar la parte más oscura y más profunda de mi interior. ¿Qué es el éxito para Margarita? Saber liderarme a mí misma. ¿Qué es lo más importante que debe tener en cuenta una persona para levantarse después de haber tocado fondo? Dejar de escuchar esa grabación que se repite y empezar a sentir con el corazón. ¿Cuál es el secreto para tener una buena relación de pareja? El autoconocimiento. Lo repito, el autoconocimiento es vital para poder tener una buena relación con mi pareja. O sea, no esperar del otro, sino Y el amor propio. el amor propio, más que el amor que la otra persona me pueda. Es que eso no existe. Si yo no me amo, ¿cómo puedo pretender que otra persona sienta algo que yo no siento por mí? Te vas para una isla desierta y solamente puedes llevar un libro. ¿Cuál agarras? Qué difícil. Pues deja de ser tú de Joy Dispenza. Deja de ser tú de Joy Dispenza. ¿Y tú ya dejaste de ser tú? Uf. En muchas formas. Creo que las personas que tuvieron la oportunidad de conocerme antes, que me conocen hoy en día, dan fe que soy una persona completamente diferente. Y eso de que es no deja de ser, es una frase que deberíamos guardar en un cajón y no volverla a sacar nunca. Las personas tienen derecho a transformar sus vidas y si es posible. Pues ella es Margarita Otero, nos estuvo acompañando hoy en estas historias de fracasos con final feliz. Mucho tema pendiente, mucha tela de dónde cortar. Ya saben sus redes sociales para que la puedan seguir, para que la puedan buscar, le puedan escribir, contactar. Soy Margarita Otero en todas las redes sociales. Y ya saben cómo me pueden encontrar a mí, como soy César Agudelo, también en todas las redes sociales igual. Y ya saben, suscríbanse a este canal, activen la campanita, denle me gusta, compartan, comenten. Es una ayuda bastante significativa para nosotros los creadores de contenido. Eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de su agrado este episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y Margarita, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y queda mucho tema para seguir hablando en un podcast futuro. Gracias a ti por la invitación y nada, gracias a ustedes también por compartir esto, por apoyar a este hombre. Ustedes no saben ese don tan maravilloso de entrevistar a otros para dar a conocer sus historias. Es tan valioso porque eso transforma vidas y conecta a las personas. Gracias a ti también. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a ustedes, a los que se quedaron hasta el final, a los que se fueron a la mitad, a todos, muchas gracias. Cuídense y ya saben,
Síganme para más verdades.